En esta tercera parte de este episodio vamos a seguir hablando de por qué el que ha fracasado no es el capitalismo, sino la democracia, es decir, sino el gobierno interfiriendo con el capitalismo. Esta es la verdadera causa de la mayor parte de los problemas que experimentamos en la actualidad. Y en esta tercera parte de este episodio vamos a seguir hablando de esto. Si no han visto las partes anteriores, la parte 1 y la parte 2, las pueden ver o escuchar en nuestro canal de YouTube o en Spotify, en nuestro podcast en Spotify. Entonces en este episodio vamos a continuar hablando de cómo el gobierno ha sido el principal responsable de la mayoría de los problemas que experimentamos en la actualidad. Y uno de esos problemas está relacionado con el desempleo. Muchas personas creen que son las máquinas en la actualidad, robots o softwares o este tipo de cosas, las que están causando desempleo. Pero realmente es el gobierno causa que las personas sean reemplazadas por máquinas, no empresarios codiciosos o capitalistas codiciosos. Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Digamos que soy un empresario, soy un capitalista y tengo un negocio. Y digamos que me cuesta $15 por hora emplear a un individuo, a una persona, pero digamos que el individuo no recibe el pago completo, sino que recibe de esos 15 por hora únicamente recibe $10 por hora. Los otros $5 por hora son costos que el gobierno agrega, impuestos, compensación de trabajadores, seguro de desempleo, seguridad social, pensión, costos administrativos de la nómina, por ejemplo, y este tipo de costos que todo empresario debe asumir cuando contrata a un empleado. Ahora, digamos que puedo automatizar ese empleo y la máquina me va a costar únicamente $12 por hora. Ahora, esos $12 por hora es aún más costoso que los $10 por hora que está ganando el trabajador. Recordemos que el trabajador gana neto $10, ya que los otros $5 son gastos que tengo que pagarle al gobierno de una manera u otra. Por lo tanto, esos $12 es menor que los $15 por hora que me cuesta a mí como empresario contratar a ese individuo, a esa persona. Por lo tanto, voy a decidir, para que mi negocio sea aún más rentable y no perder terreno frente a la competencia, como empresario me toca despedir al trabajador y usar a la máquina. Si no lo hago, la competencia lo va a hacer, va a poder vender sus productos más baratos, ofrecer sus servicios más baratos y me va a sacar del negocio, me va a tocar, no voy a ser competitivo frente a los demás. Entonces eso es lo que me toca hacer como empresario. Ahora, sin la interferencia del gobierno, obviamente estaría usando al trabajador y no a la máquina, porque el trabajador sigue siendo más productivo que la máquina. Lo que el gobierno ha hecho, recordemos que por culpa del gobierno me toca pagar $5 de más, ya que solamente de esos $15 que me toca pagarle a la persona, 10 van a la persona y 5 al gobierno, así que el gobierno ha encarecido al trabajador. Lo que el gobierno ha hecho es desequilibrar el campo de juego y hacer que sea cada vez más difícil para los seres humanos competir con máquinas. Por lo tanto, el gobierno aumenta artificialmente el costo de la mano de obra con todas sus regulaciones y con todos sus impuestos y con todos los litigios que le facilita a las personas. Por ejemplo, a los empleados le facilita mucho el gobierno demandar a los empresarios. Entonces los empresarios tienen que incurrir en ciertos gastos para protegerse de todas estas cosas. Hoy en día es muy fácil para un empleado demandar a un empresario y todo esto lo ocasionó el gobierno. Por lo tanto, esto genera que los mercados sustituyan las máquinas por la mano de obra, no son los empresarios. Los empresarios reaccionan a todo esto que el gobierno hace, a todas estas regulaciones, a todos estos impuestos, a todos estos gastos adicionales. Los empresarios, ¿qué hacen? Les toca reemplazar personas por máquinas, pero esto es solo la consecuencia del gobierno interfiriendo con el libre mercado. Todo esto es por culpa del gobierno. Si no fuera por el gobierno, la sustitución no se estaría llevando a cabo, no estaríamos reemplazando personas por máquinas como ocurre en la actualidad. Esta es una de las razones que le atribuyen a la falla del sistema capitalista, que las personas se están quedando sin empleo por empresarios codiciosos que los están reemplazando por máquinas. Pero como vimos con este pequeño ejemplo, donde suponimos un par de números, un par de cifras de salario mínimo, por ejemplo, y todo eso, y regulaciones y impuestos, lo que realmente ocurre es que el gobierno está ocasionando todo esto con todos sus impuestos, todas sus regulaciones y todos los riesgos al que incurre un empresario al contratar a un empleado. Entonces realmente el gobierno
el que le da incentivos al sector privado, a los empresarios, para que reemplacen a sus empleados y los sustituyan con máquinas. Este es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, pero nuevamente no es un problema del capitalismo, es un problema del gobierno. Es culpa del gobierno el querer interferir con el capitalismo. Vamos a ver ahora brevemente otra de las razones por las que las personas se están quejando del capitalismo y son las tasas de interés. Las tasas de interés hoy en día están en mínimos históricos, nunca han estado tan bajas, y esto está afectando a los ahorradores, a las personas que están buscando de manera conservadora invertir para algún día poder jubilarse y poder vivir de esa pensión. Pero no es el capitalismo el que está estableciendo estas tasas de interés increíblemente bajas, son los gobiernos y los bancos centrales los que están estableciendo estas tasas de interés. Y recordemos que estas tasas de interés increíblemente bajas están convirtiendo a los ahorradores en perdedores. Si el banco le paga a una persona un 2% por sus ahorros, pero la inflación es del 3 o del 4%, entonces esa persona que está ahorrando dinero realmente está perdiendo dinero, está perdiendo poder adquisitivo. Recordemos que el dinero no se mide en valor nominal, el valor nominal no importa. Lo que importa es el valor real, lo que pueden las personas comprar con su dinero. Y los bancos centrales y el gobierno, esta planificación centralizada es la que está convirtiendo a la mayoría de las personas, hoy en día la mayoría de los ahorradores, en perdedores. Ahora no hay nada de capitalista en esto. Esto sí es un problema, pero esto no es un problema del capitalismo. Eso es una planificación central que se está llevando a cabo por parte del gobierno y por parte de los bancos centrales en el mundo. Y todo esto es algo más parecido al socialismo. Esto no es parte del capitalismo. De hecho, la primera vez donde se habla de un banco central interfiriendo en la economía y planificando todo es en el libro de Karl Marx, del Manifiesto Comunista. Ahí es donde primero se habla de un banco central. Un banco central no existiría si viviéramos en un verdadero capitalismo. En un verdadero capitalismo no se necesitaría una figura como un banco central rescatando corporaciones, bancos, prestándole dinero al gobierno para financiar sus déficits, creando dinero de la nada. Nada de esto existiría en un verdadero capitalismo. En un verdadero capitalismo las fuerzas del libre mercado se encargarían de establecer las tasas de interés, de determinar qué empresas sobreviven y en qué empresas se quiebran. Obviamente los bancos que son insolventes, que hacen muchas inversiones arriesgadas, en un verdadero capitalismo se quebrarían. Pero como no estamos viviendo un verdadero capitalismo, sino una especie de socialismo mezclado con fascismo y con unas pequeñas partes capitalistas, es una mezcla, entonces tenemos un banco central que se encarga de establecer ganadores y perdedores. Y este banco central, junto con el gobierno, se encarga de que los ahorradores hoy en día sean los mayores perdedores, y se encarga de favorecer a los deudores, a algunos especuladores, a los bancos que tienen acceso a este capital barato, a unas tasas de interés muy baratas de un 1 o 2% en muchos países de Estados Unidos, por ejemplo, de Europa, y luego especulan con ese dinero ganando rendimientos del 10, 12, 15%. Por ejemplo, muchos bancos piden hoy en día prestado dinero al Banco Central, por ejemplo a la Reserva Federal, si es en Estados Unidos, piden prestado a un 1, un 2 o un 3%, y luego con ese dinero se lo prestan al público, a los consumidores, en forma de tarjetas de crédito al 10, 12 o 15%. Entonces este sistema está favoreciendo claramente a unas pocas personas, a unos pocos especuladores, a unas personas que tienen contactos con políticos o con banqueros, y sin duda es un mal sistema. Muchos socialistas se quejan, es un sistema que está favoreciendo únicamente a los ricos, y es verdad, pero recordemos, esto no es verdadero capitalismo, esto es corporativismo, como quieran llamarlo, o socialismo de los ricos. En un verdadero capitalismo esto no ocurriría, las tasas de interés las definiría el libre mercado. Si muchas personas están ahorrando, las tasas de interés comenzarían a bajar. Y si muy pocas personas ahorraran, las tasas de interés comenzarían a subir para que los bancos de esta forma traigan ahorros. Sería el libre mercado, un capitalismo genuino, pero eso no es lo que tenemos en la actualidad. Muchas personas dicen que en la actualidad, y esto es cierto, debido a estas tasas de interés hay demasiada deuda. Y es verdad, hoy en día la deuda está fuera de control de casi todos los países. En relación con su PIB, la deuda de países como España, Italia, Estados Unidos, Japón ha explotado, está fuera de control hoy en día. Pero hay que entender por qué la deuda está fuera de control, por qué tenemos tanta deuda en la actualidad.
Evidentemente no es por el capitalismo. El capitalismo, si tuviéramos un capitalismo genuino, se habría encargado de controlar esta deuda. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que si tuviéramos un capitalismo genuino, Estados Unidos, que es el país más endeudado del mundo, tiene alrededor de 26 billones de dólares en deuda, eso sin contar los pasivos sin fondo de seguridad social, Medicare y todos estos gastos deficitarios que tienen? ¿Ustedes creen que Estados Unidos podría seguir pidiendo dinero prestado al 1% como lo pide en la actualidad? Obviamente no. En un capitalismo genuino las tasas de interés estarían muy arriba hoy en día. Todos los países están endeudados, hay mucho riesgo y mucha deuda, que es lo más lógico que las tasas de interés sean altas para que refleje todo esto. Hay mucha incertidumbre en la actualidad, pero está ocurriendo todo lo contrario. Las tasas de interés cada vez son más bajas porque tenemos bancos centrales y gobiernos manipulándolas. Se encargan de imprimir dinero, de comprar bonos, y esto empuja las tasas de interés hacia abajo. Entonces un capitalismo genuino habría empujado hacia arriba las tasas de interés debido a toda esta deuda y debido a todos estos riesgos que hay en la actualidad, estos desequilibrios comerciales, estos déficits. Un capitalismo genuino hubiera reconocido esto, el libre mercado hubiera reconocido esto, hubiera subido las tasas de interés, pero no tenemos nada de esto. Y si las tasas de interés hubieran subido, esto habría impedido que la gente asumiera tanta deuda y esto hubiera motivado a la gente a ahorrar. Si tuviéramos capitalismo hoy en día, las tasas de interés serían altas, y como las tasas de interés volverían a ser altas, la gente otra vez tendría motivos para ahorrar en lugar de consumir y de gastar y de especular, que es lo que ocurre en la actualidad. La gente estaría ahorrando dinero, volveríamos a construir una verdadera economía basada en la producción y en el ahorro. Recordemos que hoy en día hay muchas empresas zombies que la única razón por la que están sobreviviendo es porque las tasas de interés están artificialmente bajas. Tienen mucha deuda, pero son capaces de sobrevivir porque la deuda está atada a una tasa de interés muy baja, 1, 2, 3, 4%. Entonces pueden pagar esta deuda. Si las tasas de interés de un momento a otro comienzan a subir, lo que ocurriría si estuviéramos viviendo en un verdadero capitalismo, muchas de estas empresas se quebrarían prácticamente de un día para otro, dejarían de ser rentables. Lo mismo ocurriría con muchos países. Estados Unidos hoy en día es capaz de pagar su monstruosa deuda porque únicamente tiene que pagar intereses, y el interés es del 1% anual. Por eso es capaz de sobrevivir. Si el interés sube al 5%, 5% de 26 billones, o al 8%, o al 10%, o al 15%, como ocurrió en los 80 en Estados Unidos, que las tasas de interés subieron a este nivel, Estados Unidos tendría que hacer una de dos cosas: o se declara en bancarrota, incumple la deuda y deja de pagarle a los tenedores de bonos, o simplemente imprime dinero para pagar su deuda. Las dos opciones causarían una crisis masiva en el mundo. La segunda opción sería la peor de todas, sería la opción deshonesta: imprimir dinero para pagarlo, devaluaría la moneda, seguramente causaría una hiperinflación como en Venezuela. Pero todos estos problemas, todo esto es por culpa de un sistema que se ha manchado mucho, un sistema que no es capitalista puro como el que tenemos en la actualidad. La solución sería, para todos estos problemas, volver a un verdadero sistema capitalista, abandonar los bancos centrales, volver a respaldar el dinero del mundo por oro, volver a estimular a la gente para que ahorre su dinero en vez de que lo consuma. Hoy en día el 75% del PIB de Estados Unidos más o menos está compuesto de consumo. Antes, cuando Estados Unidos realmente era una potencia económica, su PIB estaba compuesto por producción, producían los mejores automóviles, los mejores televisores, tenían una clase media fuerte que ahorraba. Hoy en día es todo lo contrario, Estados Unidos no produce absolutamente nada. Todas las fábricas cerraron y se mudaron a otros países, a China, a India, a Indonesia, a estos países, y Estados Unidos ya no produce nada. Todo su PIB básicamente está compuesto de consumo y de nada más. La clase media ya no ahorra, prácticamente vive de cheque de nómina en cheque de nómina. Con esta pandemia nos dimos cuenta de lo débil que es la clase media de Estados Unidos. No eran capaces de sobrevivir 15 días sin su salario. Y por eso es que el gobierno de Estados Unidos le tocó en esta crisis no solo rescatar a los bancos y a las corporaciones como en la crisis del 2008, sino rescatar prácticamente a todo el mundo. Todos estaban viviendo al día, nadie tenía ahorros, todos tenían que pagar una deuda. Y esa es la economía que tenemos. Eso es lo que ocurre cuando el gobierno, con la ayuda de un banco central, interfiere en el libre mercado, interfiere con el capitalismo. Pero esta es la parte más interesante. Ya después de llegar aquí
a esta parte del episodio, a esta parte 3. Esta es la parte más interesante de todo. Todos los problemas por los que supuestamente no funciona el capitalismo son problemas que el gobierno creó al interferir con el capitalismo. Entonces las personas no entienden que el gobierno no es la solución a los problemas. De hecho, el gobierno es el problema en sí mismo. Y esto es porque nos alejamos de la república que muchos países como Estados Unidos tuvieron en sus orígenes. Recordemos que el país más próspero de toda la historia, Estados Unidos del siglo XIX, principios del siglo XX, era una república, no era una democracia. El gobierno era muy pequeño en ese entonces y fue la época más próspera en la historia de este país. El gobierno era muy limitado, había muy pocas regulaciones, muy pocos impuestos y la gente era muy libre. Y entre más libre la gente, más próspera es la sociedad en general. La gente no se da cuenta que la democracia está destinada al fracaso. Las personas, prácticamente el ciclo de la historia es el mismo. Las personas comienzan primero, una civilización comienza siendo completamente libre, un gobierno limitado. A medida que el gobierno obtiene más poder, la gente comienza a votar por cosas cada vez más socialistas. Y así es como comienza el fin de la civilización. Las personas comienzan a votar por personas como Bernie Sanders o AOC y ese tipo de políticos que prometen cosas a cambio de nada. Y como dijo Margaret Thatcher, el socialismo es genial hasta que se acaba el dinero de la otra persona. Y hacia allá hacia donde vamos en la actualidad. Prácticamente todos los países del mundo están siguiendo el camino del socialismo, el camino de servidumbre que tanto explicó Hayek en su libro y que se ha hecho realidad una y otra vez con Alemania, la Unión Soviética, la Italia fascista, Venezuela en la actualidad. Todos los países han seguido el mismo camino. Comienzan con ideas que suenan muy bien, como el socialismo, porque la razón por la que el socialismo convence a tanta gente y la democracia convence a tanta gente es porque suena bien. Ayudar a los pobres, repartir la riqueza, todas estas cosas suenan bien, pero no funcionan. Siempre a lo largo de la historia conducen a lo mismo, al comunismo, al totalitarismo, a la miseria absoluta y a este tipo de cosas. Son falsas promesas que nunca han tenido éxito. Las personas tienen que comprender eso y tienen que estudiar historia para darse cuenta que la democracia está destinada al fracaso, darle poder al gobierno está destinado al fracaso. El único sistema que funciona es el capitalismo, es volver a instaurar una república donde el poder esté en cada persona, no en un gobierno que pueda determinar por medio de la fuerza quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores. Además, ¿para qué queremos una democracia? La mayoría de las personas en un país son un montón de imbéciles. ¿Por qué queremos una democracia cuando los votantes promedio son imbéciles? Es decir, ¿por qué deberíamos esperar un buen gobierno si la mayoría de las personas que votan son imbéciles? Obviamente no vamos a obtener un buen gobierno. Será un desastre, será un reflejo de los votantes. Y obviamente los políticos son inteligentes, ellos saben que tienen que obtener los votos de los imbéciles, porque la mayoría de los que votan son imbéciles, no entienden realmente cómo funciona el mundo, creen que un político puede simplemente prometer algo gratis y no va a pasar nada, todo va a estar igual. Creen que las personas van a seguir trabajando si el gobierno les roba la mitad de lo que ganan. Creen que las empresas van a seguir como si nada si votan por un político que va a atacar a las empresas, les va a poner regulación y les va a robar impuestos. Eso no es así. Los políticos que se meten con los empresarios a la larga terminan abandonando el país y al final las personas a las que prometieron ayudar, los pobres, los trabajadores, terminan mucho peor de lo que estaban antes. El problema es que si los políticos tratan de obtener los votos de aquellos que entienden el capitalismo, no van a alcanzar para ganar la elección. Las personas que de verdad son inteligentes, que entienden el capitalismo, que han entendido la historia, que se han tomado el tiempo de entender historia y entender por qué fracasan las democracias, por qué fracasa el socialismo, son muy pocas estas personas en cualquier país. Entonces cualquier político que intente llegarle a este tipo de personas va a perder, porque estas personas son la minoría. La mayoría en la sociedad son imbéciles que creen en socialismo y en este tipo de ideas. Entonces cualquier político cuyo eslogan de campaña sea apoyar al capitalismo, dejar que funcione, no interferir con él, no subir más, no eliminar los impuestos, eliminar la mayoría de las regulaciones, este político lo más seguro es que pierda, está destinado al fracaso. Ya se ocurrió muchas veces en las elecciones del 2008. Ron Paul en Estados Unidos, que se postuló como candidato republicano, no logró ganar las primarias, no logró competir contra Barack Obama.
porque las personas no entendían, porque él no le prometía a nadie nada a cambio de nada. Él lo único que prometía era libertad, menos gobierno, menos impuestos, menos regulación, pero menos impuestos reales, es decir, muchos políticos prometen menos impuestos, pero por otro lado aumentan el gasto. Esto no tiene sentido. La única manera de realmente reducir los impuestos es reducir al mismo tiempo el tamaño del gobierno. Si el gobierno no disminuye su tamaño, si sigue con los mismos gastos sociales, programas y gastos de guerra como en Estados Unidos, y bajan los impuestos, esto no tiene sentido, esto no funciona así. Para realmente disminuir los impuestos se tiene que reducir el tamaño del gobierno. El gobierno tiene que estar involucrado en áreas donde no debería estar involucrado, en la salud, en la educación, en las pensiones, en todo este tipo de cosas. Hay muchas cosas que el gobierno no debería estar haciendo, que el sector privado haría mucho mejor si el gobierno no interfiriera con estos sectores. Por lo tanto, la mayoría de los candidatos capitalistas, realmente capitalistas, están prácticamente destinados a fracasar. Y es una lástima, porque lo más seguro es que en los próximos años veamos a alguien como Bernie Sanders o AOC o alguien semejante en muchos países gobernando como presidente o algo así. De estos tipos de candidatos seguramente se van a apropiar del poder en los próximos tiempos, van a aumentar el tamaño del gobierno, van a aumentar los impuestos, van a aumentar más todos sus programas y su agenda socialista, y vamos a recorrer el mismo camino que muchas civilizaciones ya han recorrido muchas veces en la antigüedad, el camino de servidumbre de Hayek, el camino que recorrió Venezuela, el camino que recorrió en su momento la Alemania nazi. Recordemos que el partido nazi es el Partido Nacional Socialista, eran socialistas, el partido del fascismo en Italia, y todos estos países. Vamos a recorrer seguramente en los próximos años el mismo camino hacia la destrucción. Por lo tanto, es importante con este tipo de videos, con este tipo de episodios, despertar a la gente para que comprendan que el capitalismo es el sistema económico más bello jamás diseñado. El capitalismo es el sistema económico más justo, mientras que la democracia es el sistema más injusto. La democracia y el socialismo son los sistemas más injustos. El capitalismo es el sistema más justo que existe, porque todo lo que una persona obtiene en el capitalismo lo obtiene porque es productiva, porque beneficia a la sociedad. Los capitalistas genuinos crean empleos, diseñan productos nuevos, facilitan, por ejemplo, servicios que antes no existían, ayudan a los demás. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos y dejar que el capitalismo funcione. Lo que realmente está fallando es la democracia. El capitalismo es justo, como lo hemos visto a lo largo de la historia, mientras que la democracia es injusta. La democracia se trata de obtener una ventaja injusta. Todos siempre quieren que el gobierno les dé una ventaja injusta. De eso se trata la democracia. Por eso hay tantos lobistas en el Congreso tratando de obtener una ventaja injusta sobre su competencia. La gente siempre va a querer algo gratis por parte del gobierno. Y como hemos visto en estas 3 partes de este episodio, no estoy hablando solo de personas que quieran asistencia social, también existen empresas que quieren beneficiarse del gobierno obteniendo algo a cambio de nada. Esto no es capitalismo y esto tiene que terminar, y la forma en que se acabe es quitándole el poder al gobierno. El gobierno no puede tener el poder que tiene en la actualidad, tiene que volver a sus orígenes, tiene que volver a ser un gobierno pequeño que tenga muy pocos poderes en la economía. Lo único que nos tiene que garantizar el gobierno es nuestras libertades individuales, para que cada uno de nosotros pueda perseguir lo que quiera. Y eso es todo, de eso se trata una república. Cada persona es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no se meta con los demás. Así que si pueden, compartan este video con los demás. Hay que hacerle entender a la gente de qué se trata realmente un sistema capitalista, antes de que sea demasiado tarde y nos volvamos a encontrar, como muchas veces en la historia, en el camino de servidumbre que tantas civilizaciones han atravesado en la antigüedad, y que nosotros mismos hoy en día estamos al borde de atravesar nuevamente.